Buenos días, mi nombre es José David Ramírez Díaz. Buenos días, y el mío es David Eduardo Molina García. Somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, de la carrera de Tecnología de Gestión Judicial y Criminalística. Del IMPRED. Hoy venimos a contarles los presupuestos procesales, que se trata cómo se ejecuta una demanda y cómo la juzga un juez. Los presupuestos procesales son los requisitos necesarios para la existencia de un proceso y su desenvolvimiento y su normal culminación mediante la bondad de la ley. Las características del proceso procesales. La capacidad jurídica. Toda persona puede ser titular de un derecho sustancial y defenderse debe tener capacidad de estar en un proceso. La investidura del juez, la facultad que se le concede a los jueces para resolver los litigios según la jurisdicción donde corresponde a la promoción del proceso y establecimiento del órgano designado por la ley para su conocimiento. La no caducidad de la acción es la extensión del derecho a la acción por el transcurso del tiempo. Esta es una condición necesaria para la existencia de la acción y a falta de esta puede producirse la inadmisión de la demanda. Las clasificaciones del presupuesto procesales son los presupuestos procesales generales, validez de asistencia a cualquier tipo de juicio sin importar qué rama del derecho pertenece. Los requisitos básicos: escrito de la demanda, competencia del juez, capacidad procesal del autor y demandado. Presupuestos generales y especiales le dan vida en lo particular en cada tipo de juicio en específico. Juicios de amparo de materia fiscal, juicios ejecutivos e hipotecarios, juicios de divorcios y juicios de sucesoríos, juicios testamentarios. Los autos procesales son acontecimientos dirigidos por una voluntad humana idónea para crear, modificar o extinguir derechos procesales, como la presentación de una demanda, denuncia o querella, la petición y práctica de pruebas y la impugnación de una querella, etc. Los requisitos procesales. De forma, lugar y tiempo y modo. Lugar tiene dos premisas: la sede donde funciona el juzgado, en el cual se tramita el proceso; el territorio donde tiene competencia. El tiempo es el proceso debe cumplirse en un tiempo determinado. Para ello, la ley fija horas y días hábiles. El modo es la manera como debe realizarse el auto procesal según las circunstancias anteriores. De fondo, son requisitos necesarios para la validez y eficacia del acto procesal. Por ejemplo, que el juez tenga competencia para conocer un asunto. Las clasificaciones de los actos procesales. Autos de introducción son la entrada del proceso introducido con lo que hoy conocemos como derecho o tutela jurisdiccional. Según la rama del derecho en el que actúan, pueden denominarse demanda o denuncia o querella. Actos de impulsión es la actividad que permite avanzar el proceso. Le corresponde al juez dirigirlo, deben contar con la colaboración de las partes. Actos de aseguramiento comprende las medidas cautelares, las medidas de seguridad, las medidas de garantía y las medidas precautorias. Tienen por objeto que el juez asegure la cosa, el litigio y garantizar la efectividad de la asistencia. Actos probatorios es un convenio de etapas en las que se analizan las pruebas para llegar a una conclusión.
Autos de la alegación. Resumen crítico de lo que ha ocurrido en el proceso. Autos de comunicación tienen por objeto dar a conocer a las partes de un proceso y el contenido de las decisiones tomadas por un juez, así como el pronunciamiento de los derechos contenidos en la sentencia, como la meta final del proceso. Autos de instrucción. Verificar el supuesto hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos perseguidos por las partes. Autos de decisión. Son autos procesales emanados del juez con fuerza obligatoria que permiten desarrollar el proceso y resolverlo. Autos de impugnación. Son actos procesales para quienes se consideren agraviados por una resolución judicial en la cual es posible que pidan al mismo proceso la revisión de las causas para subsanar posibles errores que los perjudican, lo cual permitirá revocar, reformar y modificar y ampliar o anular la resolución. Derecho de acción y de contradicción. Derecho de acción se refiere al poder que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales correspondientes para reclamar la satisfacción de una pretensión. Elementos de acción. Están formados por los sujetos que son quienes constituyen un elemento subjetivo de la prestación y son parte del proceso. Objeto. Son los que desean alcanzar en la sentencia o dar el cumplimiento a una obligación. Causa. Es la razón o la que da sentido al proceso. Clasificación del derecho de acción. Acciones de condena. Son aquellas que tienen al pedir al juez que, además de declarar la voluntad de la ley, en caso de concreto, se imponga a la parte demandada de condena determinada, actualizándose la sanción potencial que contiene la norma abstracta. En el proceso penal, la acción normalmente es de condena, la conducta que la sentencia puede imponer en el cumplimiento de una sanción penal. Acciones consecutivas. Aquella que tienden a crear situaciones nuevas derivadas de la sentencia, constituyendo nuevos estados jurídicos que modifican o exigen la realización o situación jurídica sustantiva. Acciones ejecutivas. Son acciones que tienen la misma finalidad que la de las condenas, pero estas se fundan en el título ejecutivo. Acciones cautelares. Son aquellas por las cuales la parte autora solicita al juez una resolución para que se protejan de manera provisional y hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso de las personas, los bienes o los derechos que sean objeto del mismo. Acciones declaratorias. Son aquellas en las que pide el juez al que determine la voluntad de la ley de relación al objeto deducido en el juicio, donde se pide al juez una cesantía en existencia, nulidad o modalidad de una relación jurídica. Derecho de la contradicción. Es el poder que tiene toda persona para acudir a los órganos jurisdiccionales correspondientes para defender la pretensión planteada por su contra por el demandante. Elementos de la contradicción. Los subjetivos. Activo. Su derecho de contradicción se encuentra en el demandado, sindicado, imputado, procesado o acusado, según sea el caso. También los llamados subjetivos, pasivos de la pretensión. Pasivo. Su derecho de contradicción se encuentra en el estado presentado por el funcionario judicial, es decir, el juez es la causa. Objetivo o objeto. La satisfacción general de la justicia por
conducto del Estado y el interés particular del demandado, sindicado o imputado, enfocándose en su derecho a la defensa y libertad individual, obteniendo una sentencia justa. Y tenemos por último la finalidad de procesos procesales. La principal, satisfacción del interés general y la justicia por cuenta del Estado, impidiendo la justicia por sus propias manos. Y la asesoría se refiere al interés particular del demandado o sindicado o imputado contra quien proceda un derecho de defensa y libertad individual. Muchísimas gracias por su atención.